el sentido contrario. Habíamos visto que era el puntero urgent, que era un flag que se seteaba en el paquete para permitir el envío de datos, de lo que se llaman datos out of band. Y el caso de ejemplo más clásico de esto es, por ejemplo, cuando se genera una interrupción en el sistema operativo, se genera un tipo de dato de control que se considera out of band. Esto sería algo parecido, o sea, por ejemplo, si hay que modificar algo, por ejemplo, la ventana, el protocolo de ventana deslizante, hay que mandar un dato para que eso se haga lo antes posible, ¿sí? Porque si no, el flujo de datos se empieza a saturar los buffers. Si no se regula el flujo, con la regulación del flujo se hace a través del tamaño de las ventanas. Bien. Hoy vamos a empezar a ver el otro protocolo de capa de transporte. Si ustedes se fijan, a lo largo de Teleinformática 1 y de lo que va de Teleinformática 2, hemos ido subiendo de capa, viendo cada una de las capas. Hemos visto la capa física, la capa donde hemos visto en detalle uno de los protocolos de la capa 2, que es el protocolo Ethernet, que es el protocolo de redes locales por excelencia, el más usado. Después hemos visto en la capa 3, uno de los protocolos de capa 3, que es IP, con todas sus variantes, y ahora estamos en la capa 4, y estamos viendo los dos protocolos que tiene implementación, TCP/IP, que son TCP y UDP. Ya hemos visto TCP, ahora vamos a ver UDP. ¿Sí? Al contrario, no es que TCP sea mejor que UDP o UDP sea mejor que TCP, se utilizan para cosas distintas, que son un poco lo que vamos a ver ahora. UDP, el nombre viene de User Datagram Protocol, es un protocolo, digamos, a diferencia de TCP, que está no orientado a la conexión, o sea, no hay que establecer ningún tipo de conexión en UDP. No se establece una sesión ante la transferencia de datos y no se garantiza la entrega, o sea, no existe número de secuencia, no existen ACK y no prevé control de flujo. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué sirve, digamos? O sea, si tenemos TCP, que todo eso prevé, pero, por ejemplo, o sea, algo que hemos visto es que no existen, o sea, que los números de secuencia son necesarios, ¿sí? Entonces, ¿para qué serviría UDP? Esa es mi pregunta. ¿Nadie se lo ocurre? Sí. Es para el envío de datos, pero sin control. O sea, ¿Y para qué serviría eso? y se utiliza mucho por ejemplo, para video streaming. Ajá. Y si no hay control, veo todos los frames, el stream de video son un montón de frames uno detrás del otro, digamos. ¿Cómo sé Sí. cuál es primero? Empiezo a ver la película por el final. No, ni control. No, tiene un protocolo que lo van como acomodando. ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Qué protocolo? Si estamos hablando de UDP. En la capa de transporte hay dos protocolos, TCP y UDP. No hay nada más. ¿Para qué sirve entonces? ¿A nadie se le ocurre? Perdón. ¿Para qué serviría UDP? ¿A nadie se le ocurre ningún ejemplo de uso de UDP? Bueno, No, profe, más allá de lo que están ahí en la transparencia, el por qué, no sé. Ajá. Bueno, por ejemplo, imaginemos que tenemos que medir temperatura, ¿sí? Del ambiente. Y la medición de temperatura es una medición que yo la puedo hacer con unos cuantos bits nada más, porque necesito representar del 0 al, no sé, al 70. Por decirle un caso extremo, supongamos que sea de 0 a 100, si hay 100 grados no vamos a tener, no va a haber quien mide esa temperatura porque vamos a estar todos muertos, pero supongamos que representamos de 0 a 100, o de menos, no sé, de menos 30 grados a 100, ¿sí? Entonces eso es una medición que requiere esa representación de ese número y mandar esa medición en un paquete, requiere de unos cuantos bits nada más,
¿sí? Entonces, ustedes imagínense que si por cada medición que yo tengo que mandar de eso, tengo que hacer el three-way handshake, establecer la conexión, o sea, un overhead enorme para solo el envío de una medición. Porque yo a la medición esa de temperatura, si estoy midiendo temperatura ambiente, no la hago cada milisegundo, la hago cada minuto, ¿sí? O sea, la temperatura ambiente no varía mucho en minutos, ¿sí? Entonces, supongamos que yo mido, no sé, por decirles algo, cada 5 minutos, ¿sí? Entonces, si yo mido cada 5 minutos, bueno, es un costo muy grande, un overhead muy grande hacer todo el tema del three-way handshake para mandar un paquete, ¿sí? Para mandar un paquete con una medición. Y si no llega el paquete de esa medición, hay mecanismos, digamos, primero puedo tener un hueco en la medición y no pasa nada, supongamos que decido medir cada menos tiempo, o sea, lo que significaría tener más resolución, y me puedo dar el lujo o de perder una medición o de no perderla. Por ejemplo, ahí no necesitaría, digamos, sería necesario el número de secuencia desde algún punto de vista si es que yo no estoy dispuesto a perderme ninguna medición y a pedir retransmisión si no llegó, ¿sí? Y después puedo pasarle la responsabilidad a la aplicación que está recibiendo esos datos de que dentro de lo que se llama datos del paquete UDP vaya la secuencia, ¿sí? O sea, esta es la medición 1, esta es la 2, esta es la 3, vaya como un dato más dentro del paquete y yo sepa cómo armé mi paquete y sepa cómo interpretarlo en destino, digamos. Ese es uno de los casos típicos de uso de UDP. Sí se usa para transmisión de video, se usa para transmisión de voz también, pero la responsabilidad de mantener el número de secuencia es de la aplicación, ¿sí? O sea, no existe en el diseño del paquete de la cabecera el número de secuencia, y si yo quiero poner un número de secuencia, lo tengo que poner como parte de datos en la aplicación, ¿sí? O sea, en la parte de datos, y las aplicaciones, tanto de origen como de destino, tienen que ser conscientes de cuántos bits van a leer para el número de secuencia y qué es número de secuencia, o sea, qué es parte de control y qué es dato. ¿Mm? Esa es la diferencia. Sí, se usa en DNS, en SNMP, que no sé si es un protocolo que lo conocen, pero es un protocolo de telemetría, digamos, de medición de parámetros de los distintos equipamientos que implementan la MIP, se llama la base de datos SNMP, viene de Simple Network Management Protocol, y DHCP, que es un protocolo que ya lo hemos visto, que usa UDP también. ¿Por qué? Porque en DHCP está trasladada la responsabilidad de la garantía de entrega a la aplicación. ¿Qué es lo que hace? Manda un request de DHCP, si no llega, ¿qué hace la aplicación? Vuelve a mandar. ¿Y cuántas veces? Y no sé, 10 veces, hasta que se rinde, ¿sí? Dice, no puedo obtener ningún servidor de DHCP server en esta red. ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces, esa es la diferencia, es la comparación de un protocolo. TCP, un protocolo mucho más complejo que sirve para determinadas cosas, y UDP, un protocolo mucho menos complejo, mucho más simple, que si ustedes le quieren poner digamos, algún grado de control, lo tienen que incluir dentro de la parte de datos de la cabecera, ¿sí? Fíjense que la cabecera de UDP tiene puerto origen, puerto destino, longitud del mensaje y checksum, nada más. Y miren lo que es la cabecera de TCP, ¿sí? Es una cabecera muchísimo más compleja. También tiene puerto origen y puerto destino, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a ver en esta clase, que es, digamos, de sumo interés para ustedes que son creadores de aplicaciones principalmente. Como yo les comentaba creo, la primera clase que hemos tenido, no existe la aplicación desconectada, digamos, prácticamente hoy. Hay algunas aplicaciones muy particulares, pero no es nada común, ¿sí? O sea, si ustedes quieren hacer una aplicación que realmente sea exitosa, que funcione, que tenga cierto éxito, se basa básicamente en darle conectividad a esa aplicación, o que sean cliente-servidor, o que la aplicación pueda interactuar con algo, ¿sí? O sea, que sea una aplicación que interactúe con otra aplicación. ¿Mm? Y ahí aparece el concepto de puerto. ¿Quién me puede, ya vamos a ver un poquitito más de UDP, pero me detengo antes de pasar a la diapositiva siguiente? ¿Quién me puede explicar qué entiende por puerto en TCP/IP? ¿Qué es un puerto? Yo les he dicho que se olviden de lo que sepan, pero bueno, quiero saber qué es lo que... ¿Han oído alguna vez el concepto de puerto o no?
¿Nadie? Están ahí en modo silencioso. ¿Han oído alguna vez la palabra puerto en las aplicaciones TCP/IP? ¿O no? ¿O es la primera vez que lo escuchan? Porque si es la primera vez que lo escuchan, no pierdan tiempo en preguntarle nada y sigo adelante. Ninguno. Bueno, nunca han oído. Me parece raro, pero bueno. El puerto, digamos, es un concepto, es una abstracción, obviamente, como todos los conceptos que se manejan en la parte de comunicaciones, y es la abstracción que permite vincular una determinada aplicación que corre en la capa 7 con el protocolo que va a transportar esos datos, ¿sí? O sea, si yo digo puerto 1, bueno, habrá una aplicación que la haré escuchar en ese puerto 1. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El stack TCP/IP corre en un servidor, o en una máquina, digamos, en un host, o en una notebook, o en un celular. En ese equipamiento hay un montón de aplicaciones que van a realizar comunicación, ¿sí? Una manera sería decir, mire, cada uno tiene un slot de tiempo para comunicar, y puede la aplicación 1 comunica, bueno, esa no es una manera muy óptima de utilizar los recursos. Entonces lo que se hace es a cada tipo de... se categorizan los datos de acuerdo a qué tipo de datos se está comunicando, y a ese tipo de datos se le asigna un puerto, ¿sí? A la aplicación se le dice que va a escuchar los datos que lleguen a ese puerto, ¿sí? O sea, por ejemplo, la aplicación HTTP cliente, que el web browser escucha en un determinado puerto, y la aplicación HTTP server, que es el web server, escucha en un determinado puerto, que es el 80, ¿sí? Y que usa el protocolo TCP. La aplicación DNS o SNMP escucha en un determinado puerto, ya sea de TCP o de UDP, y de esa manera se permite la multiplexación del uso de los recursos de capa 4, o sea, de TCP y de UDP, del protocolo de capa de transporte, entre las distintas aplicaciones, ¿sí? Lo que yo no puedo tener nunca en un mismo equipo son dos aplicaciones que usan el mismo puerto sobre el mismo protocolo, porque yo no sabría a cuál de las dos va dirigido el paquete, ¿sí? La manera de hacer esa multiplexación, esa división del tráfico que está llegando por IP, porque por IP llega todo el tráfico, de ahí se lo pasa a la capa superior, y a través de este concepto de puerto, ¿sí? Entonces, hay una definición que está definido en la IANA, ya vuelvo sobre eso, en la Internet Assignment Number Authority, que lo que define es los distintos tipos de aplicaciones que puertos usan. ¿Sí? Está definido en un request for comment, etc. Ya vamos a volver sobre eso porque es un concepto importante. Bueno, como les decía, la estructura del header UDP tiene puerto UDP de origen, puerto UDP destino, la longitud del mensaje y el checksum, nada más. Y cada uno de esos ocupa 2 bytes. Entonces, ¿cuántos puertos podría tener? Distinto. ¿Nadie me puede contestar esa pregunta? ¿Cómo es, profesor? ¿Cuántos puertos distintos podría tener? Ah, 65.400 algo. ¿Por qué? Eso no es un número. ¿Cuántos puertos? Eso no es un número, digamos. 65.400 algo. Vale, no me acuerdo exactamente. Bueno, pero por ¿cómo ahí. lo calcularía? Era $32. Y no creo que le des ese No, número. $8. No, tampoco, deje de adivinar. $16, y eso. $16, bueno, al del medio. Pero si se la estoy mostrando a la diapositiva. Y sí, ¿para qué cree que le digo que tiene 2 bytes el puerto? 2 bytes son 16 bits, ¿sí? Todas las 16 bits. Esa es la cantidad máxima de número de puertos que puedo tener, lo cual me indica la cantidad máxima teórica de aplicaciones que puedo estar corriendo en un mismo stack, ¿sí? Sin que tenga un conflicto. No puedo correr más de 2 a la 16 aplicaciones distintas que usen TCP, o más de 2 a la 16 aplicaciones distintas que usen UDP. Fíjense que en UDP tengo la misma definición de puertos, ¿sí? O sea, tengo 2 a la 16 puertos orígenes y puertos destino. Bien.
Bueno, entonces, eso es lo que les decía, el puerto origen es opcional. En UDP hay un montón de cosas que son opcionales. ¿Por qué opcional el puerto origen? Bueno, ahora vamos a ver un poquitito adelante. En TCP no, en TCP es obligatorio, ¿sí? Si no se utiliza, se rellena con 0. La longitud de mensaje son 16 bits y representa el número de octetos, o sea, el número de bytes de un mensaje UDP, ¿sí? Si no, sería muy chiquitita la cantidad muy poca la cantidad de datos que podría tener. Incluye el header. Y después tengo el checksum, que es un checksum de CR6, que es opcional. Como UDP no garantiza la entrega, puedo ponerlo o puedo no ponerlo, digamos. ¿Sí? Puede encargarse la aplicación también de esa parte. Bueno, ¿qué es este concepto? Yo les hablaba de este concepto de puertos y vamos a ver después qué son los sockets. Es un concepto fundamental para ustedes que son ingenieros o que van a ser ingenieros en software, ¿sí? Porque es lo que permite que sus aplicaciones se comuniquen. ¿Por qué? Porque como dado el concepto de que en cualquier sistema de capas como es este, solo las capas se comunican con las capas adyacentes, es lo que ya comunica en el stack TCP/IP con la capa adyacente, que es la capa de aplicaciones, que es la que ustedes programan, y con la capa adyacente inferior, que es la capa de Internet, que es donde tanto TCP como UDP se encapsulan, ¿sí? Entonces, supongamos que tengo este caso de la aplicación web browser. Estos puertos están definidos en dos grandes grupos, ¿sí? Los puertos bien conocidos, que van del 0 al 1023, y los puertos dinámicamente asignados, que van del 1024 al 65535, que serían los 2 a la 16. ¿Sí? Esos puertos bien conocidos son los que esta autoridad que se llama IANA asigna. ¿Por qué? Para que, por ejemplo, ¿cuántos diferentes tipos de web browser conocen ustedes? O sea, imagino que 4 como mínimo. Pero hay muchos tipos de web browser, ¿sí? Google Chrome, Firefox, Mozilla, la otra versión que no es de Firefox me refiero, Quantum, Safari, etc. Todos esos web browsers tienen una definición común que es, digamos, su objetivo es interpretar el código HTML y mostrarlo en una pantalla, digamos, lo que se llama el DOM. Entonces, lo que recibe en esa aplicación, que es un web browser, que es una aplicación cliente HTTP, es un archivo con un código HTML que se interpreta y se muestra en la pantalla de una manera determinada, ¿sí? Ese código que viene en ese archivo le dice cómo se tiene que mostrar, que tiene que ser negrita, a dónde tiene que haber un salto de línea, etc. ¿Sí? Entonces, esa interacción entre web browser, que es un cliente HTTP, y el web server, que es un servidor de esos archivos HTTP, tienen que comunicarse de una manera medianamente estándar. Entonces se definió que todos los servidores HTTP van a escuchar el puerto 80. También hay un montón de gente que fabrica aplicaciones servidoras de HTTP. Entonces, cada vez que alguien fabrique una aplicación servidora de HTTP, por defecto va a hacer que escuchen el puerto 80. Eso puede ser cambiado, sí puede ser cambiado, pero por defecto escuchan el puerto 80, ¿sí? Y los clientes HTTP, o sea, los web browsers, por defecto buscan del servidor, digamos, reciben del servidor esa comunicación del puerto 80 a un puerto de ellos, que es un puerto dinámicamente asignado, ¿sí? Que es algo de lo que tenemos acá. Por ejemplo, acá tenemos, ahí les marco con el puntero, acá tenemos, supongamos, un cliente y un servidor. Esto está en el caso del puerto 23, que es el puerto de Telnet. ¿Sí? Telnet es una aplicación interactiva de consola. O sea, ustedes hacen un Telnet a una determinada dirección IP o un host, y lo que obtienen es una consola remota de ese host, como si fuera, bueno, la versión, digamos, la versión evolucionada de Telnet, Secure Shell o SSH, es exactamente eso, una consola remota, ¿sí? En donde los comandos que ustedes ejecutan se ejecutan en ese servidor remoto. Ahora, hay interacción, porque es interactivo, porque yo escribo y veo lo que escribo, tengo eco en la terminal. Entonces los datos tienen que de alguna manera volver, ¿sí? Y si yo ejecuto algo
y el standard output de ese código que yo ejecuto me muestra algo en la pantalla, esa pantalla la tengo que poder ver, entonces los datos tienen que volver hacia el cliente, ¿sí? Si hay algo que no entienden, me avisan y lo explico, digamos, de otra manera hasta que lo entiendan. Entonces, esta comunicación se tiene que poder establecer mediante dos puertos, ¿sí? Uno es el puerto bien conocido, que es el puerto 23, que podría ser el 80 en el caso si este fuera un web server y este fuera un web browser. Acá yo tendría que poner 80, ¿sí? Lo recibiría, o sea, el puerto origen es un puerto dinámicamente asignado, mayor de 1023 y menor a 65.535, y el puerto destino es un puerto definido por la IANA, ¿sí? Por defecto, se puede cambiar. Sí se puede cambiar, pero no es lo común, digamos. O sea, por defecto está definido que los web browsers atienden en el puerto 80 los requerimientos, los requests que les llegan de los clientes, ¿sí? Entonces, ¿esto qué permite? Esto permite que dos aplicaciones cooperen en la Internet. O sea, así es como funciona la Internet. Ustedes cuando navegan en la página de la UNTA, por ejemplo, y ponen www.UNTA-EDUAR, lo primero que se hace es una resolución de nombre, que la vamos a ver la clase que viene, y lo segundo que se hace es obtener la dirección IP de ese nombre y preguntarle al puerto 80 de esa dirección IP por el archivo index.html que ustedes están queriendo mostrar, ¿sí? Todo ese proceso, aunque ustedes no lo vean porque hay muchas cosas que están puestas por defecto en el browser, eso es lo que ocurre. Entonces, el servidor recibe un request, ya esto estoy hablando a nivel de la capa de aplicación, el que le dice, recibe un comando que se llama get index.html, arma ese, lo busca si lo tiene en su disco, lo pone dentro de un paquete, en este caso TCP, porque HTTP usa TCP como protocolo de transporte, y arma un paquete TCP, digamos, de retorno con los puertos invertidos, o sea, con yo soy el puerto origen 80, sería en el caso que fuera HTTP, y el puerto destino es en 1692, y el paquete llega, y como esta aplicación, cuando se levantó en el sistema operativo, va a ocupar siempre el puerto 1692, va a recibir la respuesta, está esperando en ese puerto, leyendo en esa parte del sistema operativo, que le llegue ese archivo. Y cuando le llega ese archivo, él sabe qué hacer con ese archivo, porque lo único que hace el web browser es interpretar archivos HTML, ¿sí? Entonces ustedes así pueden desarrollar distintas aplicaciones que interactúen entre sí. A esta interacción entre puertos bien conocidos, puertos dinámicamente asignados y dos sistemas en la Internet, tengan en cuenta que todo esto que está, estas dos líneas amarillas en el medio, está el ruteo, que ya lo hemos visto, ¿sí? O sea, está a nivel de IP, cómo hacen los paquetes para llegar de una red a otra, ¿sí? Ya sabemos que cuando llegan a destino, el ruteo es local, entonces lo que hace es utiliza el protocolo RP, obtiene la MAC address, cuando obtiene la MAC address ya sabe cómo llegar hasta el nivel de la capa 2, ¿sí? Después del nivel de la capa 2 ya viene la capa física. Cuando hay un paquete que llegó a ese nivel, lo que hace ya son señales eléctricas que van por el cable y son interpretadas, digamos, a nivel de capa física. Me gustaría poder explicárselo esto en un pizarrón, pero bueno, lamentablemente no lo tenemos. Y acá falta un dato más, que es la dirección IP del destino, ¿sí? Cuando uno arma puerto origen, puerto destino y dirección IP, se dice que arma un socket. Y ese socket es un concepto que sirve para identificar una aplicación específica unívocamente en toda la Internet, ¿sí? Porque tengo la dirección IP que me identifica un host en la Internet y después tengo dentro de ese host el puerto que me identifica la aplicación. Entonces, de esta manera yo puedo identificar una aplicación de las que están corriendo en toda la Internet de manera unívoca, ¿sí? Porque yo lo que quiero hacer es interactuar contra una aplicación específica, ¿sí? Ustedes imagínense que el web server de la UNTA puede estar recibiendo en estos momentos un montón de requests de distintos clientes y se los tiene que estar enviando a ese archivo index.html o el archivo que sea a los distintos clientes, ¿sí? Que lo están requiriendo en el tiempo que lo requieran. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Esto sí es un concepto importante, muy importante que lo entiendan, y es un concepto seguramente sobre el que vamos a volver en otras clases. Yo creo que con este concepto
es que ustedes deberían terminar de redondear cómo funciona la Internet y cómo interactúan las aplicaciones en la Internet. Me falta una capa más de mostrarle nomás, que es la capa de resolución de nombre, que es lo que queda, o sea, cómo traducir un nombre en una dirección IP, que eso es básicamente lo que hace la capa de resolución de nombre, o sea, el conjunto de sistemas que hay para hacer resolución de nombre. El más famoso es DNS, pero no es el único. Ya lo vamos a empezar a ver la clase que viene, no, porque tenemos la recuperación de Teleinformática 1, pero la otra clase sí, ya empezamos con DNS. ¿Alguien tiene alguna consulta, algo que quiera preguntar de esto? Todos entienden qué es un puerto y qué es un socket. Lo pregunto porque se lo voy a preguntar en el examen, ¿no? O sea, va a haber preguntas como en el examen de Tele 1 sobre esto. ¿Ninguna pregunta? Bueno, sigo adelante entonces. Bien. Esta asociación, que es la Internet Assignment Number Authority, trabaja con los desarrolladores de aplicaciones o de protocolos, asignando puertos que se saben que van a ser, asignando puertos a determinados protocolos para que lo usen determinadas aplicaciones que se van a transformar en un estándar, ¿sí? No es algo rígido, es algo que se va cambiando en el tiempo. Por ejemplo, acá tienen que DNS usa UDP53, DNS, ya como vamos a ver en la clase que viene, también usa TCP53 para otra cosa, pero por ejemplo el protocolo TFTP usa UDP en el puerto 69, ¿sí? Y así, si ustedes buscan la lista de la IANA, van a ver todas las aplicaciones, van a ver el www que usa el puerto 80, van a ver todas las aplicaciones que ustedes usan. Después hay aplicaciones que han sido desarrolladas después de eso. Por ejemplo, por decirle algo, WhatsApp. WhatsApp no usa ningún puerto conocido, o sea, no es un estándar, es una aplicación desarrollada por una empresa para no ser estándar, maneja su propia lógica de datos, encriptación, etcétera, ¿sí? No es que existe un puerto para cada aplicación, existe un puerto bien conocido para cada aplicación que es relevante como un estándar, ¿sí? O sea, si no hubiera otra aplicación de comunicaciones, bueno, por ahí podrían tener, existen, por ejemplo, puertos bien conocidos para transmisión de video, ¿sí? Para RTP o para ese tipo de protocolo existen puertos bien conocidos. Ese tipo de protocolo es usado por un montón de aplicaciones del mercado. Bien, entonces, resumamos. Los puertos asignados dinámicamente son utilizados por las aplicaciones clientes, ¿sí? O sea, y van desde el 1024 hasta el 65.535, ¿sí? El uso de puerto bien conocido y dinámicamente asignado permite lo que ya les comenté, o sea, la comunicación simultánea desde un mismo cliente a un mismo servidor, la comunicación simultánea desde un mismo cliente a distintos servidores, ¿sí? Porque yo puedo, el mismo web browser que está corriendo en un puerto determinado, puede pedir la página de la UNTA y después puede pedir la página de Google, digamos, ¿sí? Y sigue corriendo en el mismo puerto, pero va al puerto destino 80 a dos direcciones IP distintas, o sea, dos sockets distintos. Y el mismo host puede ser cliente o servidor al mismo tiempo. O sea, yo puedo tener un servidor de HTTP que ejecutando un web browser, ¿sí? Como modo cliente. Y permite un montón de otros tipos de configuraciones también, que ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Bien. Pensaba que iban a tener algún tipo de pregunta más sobre esto, porque sé que es un concepto complejo, pero bueno, parece que no. Lo que les voy a pedir que bajen es una aplicación que se llama Wireshark, como el tiburón del cable. Esa aplicación la vamos a usar para hacer el práctico que les debería dar la regularidad a ustedes de Teleinformática 2, que es un práctico de análisis de protocolo. O sea, ahí vamos a ver todo lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora en vivo y funcionando en la computadora de cada uno, en la notebook, en la PC, en lo que ustedes usen como computadora. Todos tienen computadora, ¿no es cierto? ¿O alguien está solo con teléfono celular?
Yo tengo computadora. También computadora. Bueno, los que no tengan me avisan, digamos, vemos cómo podemos solucionar ese caso, ¿no? Por ahí hay alguno que está tomando las clases o que no tiene acceso o que, nada, hacía los prácticos en la facultad, no lo sé. Asumo que todos lo tienen, la van a necesitar con cualquier sistema operativo, Windows, Linux o Mac. Wireshark corre en cualquier sistema operativo, no tiene problema, ¿sí? Ahí les pongo en el chat lo que tienen que buscar, bájenla. Porque la vamos a empezar a utilizar y ustedes deberían saber cómo se utiliza. Bien. ¿Alguna consulta que quieran hacer hasta acá? Para los que rinden, ¿cuántos son los que rinden la recuperación de Teleinformática 1? Todos los que están acá, ¿no? Hay algo, pero yo Bueno, no. somos todos, creo. Profesor. ¿Cómo? No, yo no. Pablo Orellana tampoco. Verónica García Pozzi, ¿usted va a rendir la recuperación de Teleinformática? Sí, profe, sí. Ah, bueno. Bueno, para los que no han rendido, la recuperación va a ser igual que el examen